El siguiente programa cuenta con el sistema de lengua de señas. Festival Cartagena 2014 fue invitada a Colombia la novelista y guionista italiana Melania Mazzucco, quien además visitó la Fundación Gilberto Alzate Avendaño de Bogotá. En una conferencia titulada Vida, Vidas, Memoria, Leyenda, una escritora y sus historias, Mazzucco en su idioma natal dio a conocer sus más importantes obras literarias, así como las experiencias y contextos que enmarcaron su carrera y sus libros. Mazzucco nació en Roma, Italia, en 1966. Realizó estudios de Historia de la Literatura en la Universidad La Sapienza de Roma, ciudad en la que posteriormente se especializó en cine en el Centro Sperimentale. Sus novelas se caracterizan por su alta técnica narrativa, la precisión, ironía y variaciones en su ritmo. Tratan de distintas temáticas y han sido traducidas a varios idiomas. Entre sus obras destacadas están El beso de la medusa, escrita en 1996, Ella tan amada en el 2000 y ganadora de los premios Napoli y Vittorini. Vita en 2003, referido a la historia de su familia y ganadora del premio Strega, y La larga espera del ángel en 2008. Non c'era nulla sull'immigrazione, c'erano veramente 3 righe in fondo. Escribe artículos para distintos periódicos y además escribe guiones para cine, teatro y radio, campo en el que se ha destacado por obras como Vida asesina y Dulán, con la que ganó el premio al mejor producto radiofónico europeo del año. Il sepolcro non contaminasse l'aria. A manera de presentación, Melania Mazzucco nació en Roma en 1966. Esto no debería decirse, pero bueno. Y es licenciada en la Universidad de Sapienza, donde estudió Historia de la Literatura Italiana, especializándose luego en cine en el Centro Sperimentale de Roma. A partir de la publicación de El beso de la medusa en 1996, es decir, a sus 30 años, sus novelas han ganado todos los premios importantes de Italia y muchos de los principales reconocimientos a la literatura del planeta. Traducida a 24 idiomas, es de apreciar su alta técnica narrativa, de la que son características particulares la precisión, la ironía y fundamentalmente las variaciones de ritmo. En nuestra lengua han sido editados por Seix Barral y Alfaguara. Il bacio de la medusa, ¿es Alfaguara o anagrama? Seix Barral. Sí. Anagrama, perdón, no Alfaguara, anagrama. En Seix Barral, El beso de la medusa, que fue finalista de los premios Strega y Viareggio, y La habitación de Balthus, en 1998. Y en anagrama, Ella tan amada, premios Napoli y Vittorini, Vita, que es la novela, premio Strega, Un día perfecto, llevada al cine por Ferzano Spetek, y La larga espera del ángel, que es la biografía novelada de Tintoretto que hizo Melania. Es probable que la novela de Melania que más nos ha impactado es Vida, del 2003, en la que reinventó en clave picaresca y fantástica la historia de la emigración de su familia a América. La novela ganó el premio Strega y el premio internacional Arzobispo Juan de San Clemente por mejor novela extranjera publicada en España en el 2004. Además, recibió varias nominaciones en Estados Unidos, etc. Estudiosa y apasionada del arte, Melania le dedicó al pintor veneciano Tintoretto la novela
que ya mencionamos, La larga espera del ángel, y también una monumental biografía de Tintoretto y sus hijos, titulada Historia de una familia veneciana, que recibió varios premios también. En febrero del 2012 escribió un ensayo biográfico y los textos de sala para la gran exhibición sobre este pintor, Tintoretto, preparada para la Galería Scuderia del Palacio Quirinale. En el 2012, el mismo año, publicó Limbo. Y bueno, la narración esta es tan larga que creo que nos quedaríamos hablando de la historia o la biografía de Melania, pero para cortar el tema así, quiero decir que ella escribe regularmente en los más importantes periódicos de Italia, en La República, Corriere della Sera, El Manifiesto, El Messaggero, que escribe sobre arte de una particular manera sobre la cual hablaremos más adelante, y el año pasado tuvo una serie de textos dominicales en La República sobre grandes pinturas, y que ahora, antes de llegar acá, fue invitada especial en el Hey Ohai Festival. Entonces, esta charla rara que vamos a tener, ella la quiso titular Vida, Vidas, Memoria y Leyenda, alrededor de una escritora y sus historias. Chan chan. La primera, como a manera de abrir, creo que es sobre esa vida, que es título de una de tus novelas y que habla de tu familia. Scuso intanto buonasera a tutti, mi scuso se non mi azzardo a parlare in spagnolo. Per gli scrittori parlare male una lingua che non è la propria è spesso un po' umiliante, perché ci fa sentire privi del nostro strumento di lavoro, che sono appunto le parole. Quindi parlerò in italiano, spero che qualcuno capisca lo stesso, o comunque sarò perfettamente tradotta da Verónica. Buenas noches. Primero que todo, me quiero disculpar por no hablar en español. Para un escritor, el hecho de no hablar una lengua en la que se quisiera expresar es bastante difícil, ya que puede ser incluso humillante no poder utilizar un idioma de la mejor manera, porque el idioma es su instrumento de trabajo. Entonces, primero que todo, me excuso por eso, pero los que entiendan italiano me entenderán de inmediato, y si no, estoy yo para traducirles. Infatti volevo cominciare a raccontarmi, a raccontare un po' le storie che ho scritto proprio partendo da Vita, che è il titolo del mio romanzo più conosciuto, però diciamo è il mio romanzo più conosciuto. Vita è un nome di persona in italiano, però è anche la vita. Voy a empezar hablando de Vita. Vita es mi novela más conocida, ese es el título de la novela más conocida que he escrito. Y en italiano Vita es un nombre común que quiere de persona, también quiere decir la traducción vida en español. Questo romanzo è la storia della mia famiglia, del padre di mio padre, cioè di mio nonno, che all'inizio del 1900, anzi nel 1903, emigrò in America quando aveva 12 anni, spinto da suo padre, che voleva che questo bambino vivesse. Gli altri figli infatti gli erano morti di fame. Esta historia empieza con mi abuelo. Mi abuelo emigra a América en 1903, llevado por su padre, quien decide que su hijo viva, porque desafortunadamente los hijos anteriores habían muerto. Di fame. De hambre. È una storia che io ho sempre conosciuto, perché quando ero piccola mio padre mi raccontava la storia di suo padre. Voleva che io capissi qual era la differenza, che cosa era successo al mio paese, all'Italia, nel giro di 50-60 anni. Cioè un paese nel quale si moriva di fame era diventato un paese quasi ricco, nel quale comunque tutti noi potevamo studiare, scegliere il nostro destino, in qualche modo avere gli strumenti per impadronirci del nostro destino. Quando mio padre mi raccontava questa storia io ero piccola e mi sembrava una storia favolosa, quasi una leggenda, non riuscivo a credere che fosse vera. Yo crecí escuchando esta historia, era mi padre quien solía contármela cuando yo era muy pequeña,
y era una historia que parecía casi una leyenda, porque hablaba de algo que había sucedido en Italia, de cómo en solo 50 y 60 años de historia se había pasado de morir prácticamente de hambre a ser un país bastante rico, donde uno después podía estudiar, donde podía incluso escoger cuál era su proprio destino. Quindi io per molti anni non ho capito quanto fosse importante il ricordo di questa storia e l'ho perduta. Por muchos años, desafortunadamente, no tuve presente la importancia de este recuerdo e incluso alcancé a perderlo. Mi sono resa conto col passare del tempo che la storia di mio nonno era non solo una storia privata di una singola famiglia, ma era la storia di un paese intero, cioè era la storia di tutti noi, era la storia degli italiani. Però milioni di italiani sono partiti dalla fine dell'Ottocento, dal 1880 all'incirca, fino agli anni 60, anzi fino quasi al 1970. Siamo stati il paese europeo che ha avuto la maggiore emigrazione di massa nel mondo intero. Siamo andati in America del Nord, in America del Sud, in Oceania, nell'Europa ricca. Siamo partiti, però di questa storia, che era la storia del mio paese, non c'è stata una memoria condivisa, nel senso che si è preferito dimenticarla, come se fosse la memoria della povertà, insomma, ¿no? Qualcosa di cui non parlare più. Estos años de historia no son solamente la historia de mi familia, son la historia de Italia, la historia de todo un país, de todos nosotros, porque es como a finales de 1800, aproximadamente 1880 y hasta casi la década de los 60, incluso de los 70, cuando millones de italianos emigran no solamente hacia los Estados Unidos o a Norteamérica, sino a Suramérica, a Oceanía e incluso a Europa rica. Entonces, podemos ver que es el país europeo con mayor emigración alrededor del mundo y no hay una memoria compartida de todo esto, incluso se prefirió olvidar de cierta manera qué fue lo que sucedió, como si fuera la memoria de la pobreza lo che era tutto questo. Quindi la storia ufficiale in qualche modo ha rimosso l'esperienza dell'emigrazione di massa. Io ricordo che quando frequentavo il liceo, nel mio libro di storia era un fenomeno che veniva raccontato in poche righe a piedi pagina, no? Mentre invece era stata l'esperienza collettiva, la prima grande esperienza collettiva che gli italiani avevano fatto come nazione giovane. Infatti la prima libertà che gli italiani hanno guadagnato dopo l'indipendenza, quando finalmente l'Italia è stato un paese unito e libero dal dominio straniero, è stata quella di prendere il passaporto e di partire. Esta es la historia oficial, que es una historia oficial de la emigración de masa, pero que desafortunadamente no aparecía ni siquiera en los libros de texto. Cuando yo era pequeña, dice Melania, que en los libros de historia solo había uno que otro renglón que hablaba de esa migración de masa. En cambio fue algo que realmente marcó la historia de Italia, que no aparece como debería ser, y que es esa primera experiencia colectiva de Italia que le da la libertad, después de esa libertad que se obtiene cuando se logra la independencia del país. La segunda libertad que sigue para los italianos podía ser el hecho de tener un pasaporte y salir del país. E col tempo mi sono resa conto del potere rivoluzionario dell'emigrazione che la storia ufficiale non aveva raccontato. La mia famiglia per 500 anni ha vissuto nello stesso piccolo villaggio fra Roma e Napoli. I Mazzucco non avevano mai posseduto un pezzo di terra, erano braccianti, era gente che lavorava a giornata. La nonna e le donne raccoglievano la cicoria e le rane, pescavano le rane negli stagni, e gli uomini andavano a lavorare nei campi a spaccare le pietre. Questo per 500 anni. Nessuno di loro ha mai pensato di avere il diritto a una vita diversa, l'idea stessa di andarsene. Non avevano nulla, neppure il loro nome, che era sempre appartenuto a qualcuno prima di loro.
E un giorno con mio nonno, diciamo, questa catena si è spezzata. Lo que yo empecé a darme cuenta en un momento fue de ese poder revolucionario que tenía la migración, que era ese poder que no había sido contado por la historia oficial. Por casi 500 años mi familia, los Mazzucco, vivieron en una región entre Nápoles y Roma y era una familia de trabajadores donde las mujeres recogían verdura en el campo, donde cogían ranas, donde los hombres trabajaban rompiendo piedras con la pica y el asadón, donde simplemente se dedicaban a trabajar y nunca ni siquiera se les ocurrió ponerse esa pregunta de si podían tener o no una vida diferente. No tenían nada, ni siquiera les pertenecía su propio nombre y fue con la historia de mi abuelo donde todo empezó a cambiare. Poi anche lì è come se ci fosse una specie di silenzio e di rimozione. Siamo tutti tornati a interessarci a questo tema, io stessa quando ho scritto Vita, io almeno personalmente per una motivazione civile abbastanza forte. Ya regresamos con Diálogos. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en directo el sábado 1 de marzo desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo a las 8 de la noche. Luisa Fernanda, una de las más grandes y famosas zarzuelas de todos los tiempos. Buenos días, Mariana. Buenos días, señora. Con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro de la Ópera de Colombia. Canal Capital, el canal oficial del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Televisión más humana. Tratar de silenciar o callar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es al miedo infundirle el silencio. Orlando Sierra, subdirector Diario La Patria, asesinado el 30 de enero de 2002. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Solo Canal Capital ha sido capaz de llevar a la pantalla de todos los colombianos a Paul McCartney. Hola Bogotá. Hola Colombia. Manu Chao y Café Tacuba. Muchísimas gracias, muchachos. Y en 2014, con agua no se apagan y se acerca la línea policíaca. Desde Puerto Rico, Calle 13. Concierto de la Esperanza 3, Plaza de Bolívar, 14 de mayo de 2014. Canal Capital, televisión más humana. El futuro de Bogotá está en sus manos. Por eso, vote. Vote para decidir el destino de su ciudad. Vote por la Bogotá que realmente quiere. Solo tiene que responder esta pregunta. ¿Desea usted revocar el mandato del señor Gustavo Petro Urrego, alcalde de la ciudad de Bogotá, elegido para el periodo 2012-2015? Si está de acuerdo, marque sí. Si no está de acuerdo, marque no. Está en sus manos.
su voto decide. En Canal Capital apoyamos la libertad de elección, apoyamos la democracia. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, lo creó. En 2012, concierto de la Esperanza 1 con Manu Chao. En 2014, llegando desde Puerto Rico, Calle 13. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Concierto de la Esperanza 3. Plaza de Bolívar, mayo 14 de 2014. Canal Capital, televisión más humana. Solo Canal Capital ha sido capaz de llevar a la pantalla de todos los colombianos a Paul McCartney. Hola Bogotá. Hola Colombia. Manu Chao y Café Tacuba. Muchísimas gracias, muchachos. Y en 2014, Con agua no se apagan y se acerca la línea policíaca. desde Puerto Rico, Calle 13. Concierto de la Esperanza 3, Plaza de Bolívar, 14 de mayo de 2014. Canal Capital, televisión más humana. Noticias Capital Enseñas, trabajando por la inclusión. Los invitamos a ver las nuevas secciones de nuestro noticiero Noticias Capital Enseñas. Salud, deporte, cultura, todos los domingos al mediodía. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Pase la voz. Sintonice a Canal Capital en los siguientes canales: Claro, Canal 2, Claro Avanzado, Canal 116, DirecTV, Canal 143, UNE, Canal 107, Movistar, Canal 164. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Diálogos. La notizia della sua morte fu ritenuta solo da pochi degna di interessare i principi dell'epoca. Però di tutto questo io mi sono resa conto soltanto molti anni dopo, all'inizio degli anni 90, quando frequentavo il centro sperimentale di cinematografia, che è un'istituzione molto conosciuta qui in Colombia perché è stata lo studente insomma più celebre di questa scuola è il vostro e nostro ovviamente grandissimo scrittore García Márquez, è l'orgoglio insomma della scuola, ma è stato un luogo importante per la storia del cinema italiano e anche per la formazione di tanti intellettuali, non soltanto italiani, ma che venivano appunto da tutto il mondo a formarsi lì e a vivere un'esperienza collettiva insieme. Mentre io frequentavo questa scuola ho realizzato un documentario sulla immigrazione, cioè un fenomeno nuovo che stava cambiando il mio paese. Milioni di persone stavano arrivando in Italia a cercare ciò che gli italiani fino a 10 anni prima, 20 anni prima erano andati a cercare da un'altra parte. Y yo empiezo a darme cuenta de este fenómeno solo a partir de la década de los 90, cuando estaba estudiando en el Centro Experimental de Cinematografía, que es un lugar que tiene su fama también porque Gabo estudió allí, y no solamente Gabo, sino muchísimos intelectuales se formaron ahí, y fue un centro donde se creaba una experiencia común de discusión de diferentes intelectuales de diferentes países. Y al estar yo estudiando en este centro experimental, hice un documental que trataba del fenómeno de la inmigración, es decir, hablaba de todos esos millones de personas que venían de diferentes países hacia Italia, buscando tal vez lo que unas décadas antes muchos italianos habían buscado en otros países. Io ho cominciato a fare delle interviste a molti ragazzi che venivano dal Nord Africa, dal Sud America, dall'estremo oriente, dal Bangladesh in particolare. La nostra immigrazione
questa che si è verificata in Italia è un'immigrazione molto povera, cioè l'Italia ha accolto soprattutto veramente spesso proprio i diseredati, no? Quindi quelli che fuggivano da condizioni di vita difficilissime, in questo senso molto simili a quelle da cui erano fuggiti gli italiani di fine 800 e di inizio 900. E io ho cominciato a registrare le loro storie e ho cominciato a sentire una sorta di cortocircuito, no? Perché in alcuni casi io queste storie le conoscevo già, erano quelle che mi erano state raccontate. E finché un giorno sono andata anche in una casa dove vivevano 36 ragazzi africani. Era una casa normalissima, ma in 36 vivevano in 3 stanze, alternandosi sui letti e sui materassi a seconda dei turni di lavoro. E, entrando lì dentro io ho visto la pensione in cui mio nonno ragazzino è stato a New York e ho deciso di scrivere Vita. Bien, entonces al estar investigando para este documental, lo que hice fue hacer unas entrevistas y empecé a trabajar con jóvenes que provenían de diferentes países, sobre todo del norte del África, del sureste asiático, de Albania, de Sudamérica, y me di cuenta que esa inmigración hacia Italia era básicamente de gente que venía de condiciones muy pobres, de unas realidades difíciles, en realidad eran casi que fugitivos de sus realidades. Y era una situación bastante similar a la que había pasado o la que se había presentado con los italianos que habían emigrado a finales de 1800. Y ahí fue cuando hice como un cortocircuito y caí en cuenta que era una historia muy semejante a la que había vivido mi familia. Y todo hizo clic cuando fui a una casa a hacer unas entrevistas y en una misma casa vivían 36 personas, 36 jóvenes que se tenían que incluso turnar las camas mientras unos trabajaban, otros dormían, y fue ahí que entendí que la historia de mi abuelo había sido muy semejante, seguramente así había sido la pensión donde él había llegado a vivir a Nueva York cuando llegó a los Estados Unidos, y fue en ese momento en que empecé a escribir Vita. E ho pensato che in quel momento c'era bisogno, io ho cominciato a scrivere il romanzo negli anni 90, c'era bisogno attraverso il romanzo, io avevo fiducia nella narrativa, nell'idea proprio di creare un immaginario collettivo, no? su questa esperienza, perché essa fosse rivissuta da tutti noi e noi potessimo anche comportarci forse in un altro modo nei confronti di coloro che stavano arrivando in Italia. Quindi è un romanzo che ha avuto dietro di sé, mi sento di dire, sicuramente un forte impulso civile, insomma, e forse dei miei è quello legato di più a questo, perché ciò che vedevo, ciò che stava succedendo intorno a me nella mia Italia era molto brutto, c'erano tutti i giorni titoli di giornali profondamente razzisti, comportamenti razzisti, anche violenze, sfruttamento e cose che come cittadina, insomma, democratica, eccetera, non voglio accettare, non posso accettare. E credo che la letteratura in questo senso possa aiutare a vivere un'esperienza e quindi forse a capire delle cose. E a questo punto si è posto il grande problema di come scrivere questa storia, cioè come recuperare la vita perduta di persone che non hanno lasciato traccia, non erano persone che scrivevano lettere o diari, non erano intellettuali, non erano gente che ha lasciato testimonianza, era gente che è sparita come se fosse una pietra che scende nell'acqua. E questa è stata la grande avventura della scrittura di questo romanzo e l'avventura in generale sempre della scrittura dei romanzi sulle persone che sono realmente esistite. Come si fa a raccontare una vita? En la década de los 90, a principios de los años 90, entonces decido empezar a escribir mi novela, teniendo mucha confianza en la narrativa y de esa manera tratando de crear un imaginario colectivo que me permitiera transmitir lo que se había vivido y que la gente que vivía en mi realidad pudiera revivir las experiencias que habían tenido otros, es decir, de alguna manera que quería crear un cierto cambio en el comportamiento ante los inmigrantes, porque
había un impulso bastante cívico, un fondo cívico en todo esto que yo estaba queriendo escribir. La realidad en ese momento en los periódicos, en las noticias, tenía un trasfondo ligeramente racista, incluso había fenómenos de violencia, de explotación ante los inmigrantes. Y yo, como una ciudadana democrática, no quería vivir eso y no quería que eso se siguiera propagando. Entonces pensé que la literatura podía ayudar de alguna manera a rescatar esa realidad, pero surge un dilema, y es cómo escribir sobre unos personajes que no dejaron algún registro, no eran personas intelectuales que hubieran dejado escritos, no dejaron rastros, no había diarios, cartas, ni un testimonio. Desaparecieron simplemente como cuando uno bota una piedra en el agua. Entonces ahí empieza la aventura, es cómo contar la historia de esas personas que no dejaron ninguna huella. Ahí también ocurre que el que migra siente en sí mismo un desarraigo profundo y una mutación hacia ser otro. Y creo que ese es un tema profundo de reflexión que tu obra permite, abre puertas para meterse en ese tema. Tengo una pregunta. Tu literatura está atravesada por temas absolutamente reales del instante en que estamos viviendo. Y pasás por el conflicto de Afganistán, eterno, largo, a la violencia dentro de la familia, ubicándola en tu país, pero que es un conflicto, digamos, de todos, ¿no es cierto? No hay un país que se escape de eso. Esta inmersión tuya casi hiperrealista, este escarbar en lo que está pasando en la vida cotidiana nuestra, ¿es una constante absoluta en tu obra y va a seguir siendo esa constante o es algo circunstancial? Grazie intanto dell'intervento di prima e anche di questa domanda. Probabilmente questa è l'unica vera eredità che mi hanno lasciato gli studi cinematografici che ho fatto all'inizio, quando avevo appunto 20 anni. Sono i momenti in cui la tua formazione, sei aperto alle suggestioni. Io mi sono resa conto all'epoca che il nostro cinema, il cinema italiano, il cinema neorealista, ma anche il cinema degli anni 60, la grande commedia all'italiana, i film di Antonioni, i film di Visconti, di Rossellini, di Fellini, i cui le persone che avevano lavorato con loro, quindi che avevano lavorato con De Sica, Pasolini, eccetera, erano i nostri maestri al centro sperimentale, cercavano di insegnarci soltanto una cosa alla fine, cioè di guardarsi intorno, di restare dentro la vita. Se ognuno di noi un giorno fosse diventato un regista, un attore, però anche scrittori, perché molti di noi poi volevano fare gli scrittori e non di cinema, cioè gli scrittori proprio di letteratura, cercavano di dirci che l'unica vera lezione che ci potevano dare era quella di non chiudere gli occhi davanti alla vita, ma di stare in mezzo alla gente, di stare in mezzo agli altri, di non perdere il dono dell'empatia, di essere al posto degli altri e quindi di vivere, di saper vivere le vite degli altri anche nel tuo tempo. Questo è sicuramente qualcosa che io ho sentito forte, ho pensato che il nostro cinema questo l'ha saputo raccontare benissimo e a volte la nostra letteratura no, perché abbiamo avuto una letteratura straordinaria ma molto intellettuale, molto cerebrale, a volte molto giocosa, e aveva un po' perduto questo rapporto con la vita proprio, con le cose che succedono, le cose che pensiamo, le tragedie di tutti i giorni. E sicuramente io ho cercato di scrivere dei libri pensando a questo, cioè di voler raccontare la vita dal di dentro, restando dentro le cose. Bueno, yo tengo una herencia gracias a mis estudios cinematográficos y creo que fue gracias a ellos que pude desarrollar mi obra. Pues empecé estudiando con toda esta historia del cine neorrealista italiano, del cine de los años 60, de Antonioni, Visconti, Rossellini, Fellini, De Sica, Pasolini, etcétera, y muchas de las personas que habían trabajado con estos grandes cineastas eran mis maestros cuando yo estudié, y lo que me enseñaron básicamente, la lección primordial que ellos daban era mantener los ojos siempre bien abiertos, es decir, fijarme siempre en lo que estaba sucediendo a mi alrededor.
Y esto para quienes estábamos estudiando ahí, que no simplemente íbamos a ser cineastas o escritores, podíamos hacer cualquiera de las dos cosas, pero lo importante era estar entre la gente, permanecer siempre como conscientes de lo que estaba sucediendo alrededor, mantener siempre la empatía, saber vivir de cierta manera la vida de los demás. Y esto se verifica en el cine, en Italia, más que en la literatura en realidad, tal vez porque la literatura es mucho más cerebral, mucho más intelectual y pierde un poco esa relación con la vida de todos los días. Pero yo lo que traté de hacer precisamente al empezar a escribir fue tomar las historias de la vida, empezar a escribir desde adentro. Quindi la parola iperrealismo effettivamente mi colpisce perché è qualcosa che sento proprio del mio modo di scrivere. Questo poi però vale anche quando racconto delle storie ambientate in un altro tempo. Io cerco sempre di far sì che chi legge, ma perché prima è chi scrive naturalmente, entri in quel mondo che sto raccontando e quindi lo racconto con realismo, iperrealismo, con verità, mi interessa raccontare le voci dei personaggi, gli spazi in cui agiscono. C'è Venezia, per esempio, che è la protagonista del mio romanzo La lunga attesa dell'angelo, ma non è una quinta di un teatro, deve essere un carattere vivo, si deve respirare l'odore dell'acqua che marcisce nella laguna, si deve poter vedere con i propri occhi una casa del Cinquecento, non come in maniera generica, no? Ma si deve poter sentire l'odore della legna, del freddo. E questo è il mio modo di scrivere, forse il mio modo di impersonare i miei libri mentre li scrivo, che devono diventare per me mentre li scrivo dei viaggi, e però anche per chi li legge. Quindi sia che io sto raccontando una storia che potrebbe essere quella del tuo vicino di casa, quello che tu potresti sapere se aprissi la porta che sta sullo stesso pianerottolo dove si è consumato magari un delitto in famiglia tremendo fatto da un uomo che, come tutte le persone che conosci, non è un mostro, non è un assassino nato, però la stessa cosa deve essere altrettanto realistica, altrettanto vera, altrettanto coinvolgente la New York del primo Novecento, per farti vivere l'esperienza di essere un ragazzino di 12 anni che raccoglie stracci di notte col cavallo dello stracivendolo, un bambino che è vissuto in Italia in un paese dove non fa mai freddo veramente e che a New York scopre cosa vuole dire 15 gradi sotto zero. Esa palabra que mencionaste anteriormente, hiperrealismo, efectivamente me identifica porque es así como escribo. También historias que incluso están ambientadas en otras épocas, en mis novelas, son hiperrealistas, son realistas, porque yo trato de entrar en esos mundos que estoy describiendo y hacer sentir que los espacios son reales, que las voces son reales. Por ejemplo, en esa novela de La larga espera del ángel en Venecia, está ambientada en Venecia y se siente, es decir, yo trato de que se sienta el olor a agua podrida de la laguna, trato de que se sienta el olor a leña, que los ojos, lo que ven mis ojos, lo que describen mis ojos también sea lo que vean los ojos del lector. Es tratar de transmitir lo que yo escribo es como un viaje y el lector tiene que vivir ese mismo viaje que yo estoy describiendo. Y lo que transmito con mis textos es una historia que puede ser percibida tan real como si uno viera lo que está pasando en la casa del vecino, sabe lo que está pasando en la puerta del lado, conoce al personaje que entra ahí todos los días, que es una persona común y que de pronto puede ser un asesino, pero que no nació siendo un asesino, que es una persona real, de carne y hueso, y que uno se involucra con esa persona. También así lo hago cuando voy a escribir una historia en Nueva York a principios del 1900, donde un pobre niño de 12 años trabaja de noche con una zorra, recogiendo basura por los alrededores de la ciudad, viviendo lo que es el frío de verdad, porque viene de Italia, donde tal vez nunca había sentido que es
una temperatura de menos 15 grados centígrados. Tutto è cominciato, come già so detto, nella chiesa di Venezia, la Madonna dell'Orto, che oggi mi è cara come se fosse un posto da me abitato. Ya regresamos con Diálogos. Canal Capital, nominado en 4 categorías en la edición número 30 de los premios India Catalina. En la categoría de Mejor Producción de Televisión Pública, Bogotá es Beethoven. Seguimos adelante, seguimos siendo la opción. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, lo creó. Bogotá y Colombia se lo gozaron. En 2012, concierto de la Esperanza 1 con Manu Chao. Pase lo que pase, sea lo que sea, próxima estación. En 2013, concierto de la Esperanza 2 con Café Tacuba. En 2014, llegando desde Puerto Rico, Calle 13. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Concierto de la Esperanza 3. Plaza de Bolívar, mayo 14 de 2014. Canal Capital, televisión más humana. Ovidio, dígale al señor que Mateo García por fin se va a quedar callado. Próximamente llega la segunda temporada de Crónicas de un Sueño. Espérala solo en Canal Capital, televisión más humana. Vea este lunes 24 de febrero en El Choque. Picnic. Las TIC son un mundo global enriquecedor, una herramienta para todo. Pero también hay otra manera muy importante y es educarlos desde muy pequeños para que tengan la responsabilidad de acceder. Una serie juvenil con los derechos sexuales y reproductivos. El Choque, lunes a miércoles, 7 de la noche. Canal Capital, televisión más humana. Hola, mi nombre es Amalie Ramos, soy enfermera auxiliar, trabajo en la clínica Salucop. Para mí la Navidad significa unión de familia, de fraternidad, compartimiento y es donde más nos vemos unidos para una paz duradera en Colombia. Yo pienso que se necesita como todos luchar por el mismo propósito y lograr siempre estar unidos para poder lograr la paz en Colombia. Que la paz sea la mejor noticia de este 2014. Feliz Navidad a todos. Canal Capital, televisión más humana. Yo nací en España, pero crecí y me hice en Colombia. Y más que nada soy eso, colombiano. Y un eterno agradecido con los colombianos. Fernando González Pacheco, periodista, presentador, actor de cine y televisión, fallecido el 11 de febrero de 2014. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, el canal de los grandes eventos, transmite en directo el sábado 1 de marzo, desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, a las 8 de la noche. Luisa Fernanda, una de las más grandes y famosas zarzuelas de todos los tiempos. Buenos días, Mariana. Buenos días, señora.
con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia y el Coro de la Ópera de Colombia. Canal Capital, el canal oficial del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo. Televisión más humana. Siga con nosotros en Diálogos. Melania, como la realidad, tus textos producen una inseguridad en el lector y tus cambios de ritmo acentúan esa inseguridad, ¿no? Esa inseguridad a veces uno la siente también en tu vida, cuando vos incursionás en el cine, te metes en la radio, cambiás los ritmos de tu vida cotidiana y de tu vida larga. ¿Eso es algo que te sale desde chiquita o algo que lo adoptás como una técnica? Forse la parola giusta è inquietudine. Inquietudine e curiosità sono due, sapete c'è quel questionario di Proust, no? che fanno fare spesso agli scrittori, in cui ti chiedono quali sono i tuoi difetti oppure la tua caratteristica principale di carattere, eccetera. Io penso che le due parole chiave per me sono l'inquietudine e la curiosità. La curiosità perché tutto mi appassiona. C'è il verso di un poeta straordinario italiano che si chiama Caproni, che dice: anche un filo d'erba mi appassiona. Io sono un po' così, mi interesso di tutto ciò che non ho potuto vivere, di ciò che non sono stata, e posso viverlo scrivendo, posso capire delle cose soltanto facendone l'esperienza attraverso la scrittura. E a seconda delle fasi della vita non sono una persona che si ferma mai, e questa è l'inquietudine e questo è anche il viaggio. Ogni mio libro per me è un viaggio che mi deve portare a volte fisicamente in un altro luogo, come è stato Vita, che mi ha portato negli Stati Uniti, ma come è stato Eya Tanamada, che è la storia di Annemarie Schwarzenbach, una grande viaggiatrice degli anni 30, e per scrivere quel libro io ho rifatto i suoi viaggi, quindi tutto l'Oriente, in Siria, in Persia, in Iran, insomma in Iraq. Non si poteva scrivere quel libro stando dentro casa. A volte i viaggi sono anche invece dentro di sé, quindi lasciando affiorare le paure più profonde, i desideri non confessati. Bisogna lasciare la porta aperta, no? E la mia porta in questo senso è aperta, cioè, credo che la scrittura abbia un aspetto notturno, mi devo fermare, ma abbia un aspetto notturno. La mia scrittura ha sicuramente un aspetto notturno che non voglio illuminare troppo, quindi voglio lasciare che affiori quello che c'è veramente dentro. Normalmente a los escritores les hacen un cuestionario de Proust que tiene que ver con describirse, como decir cuáles son sus defectos o sus capacidades o sus virtudes, y hay dos palabras que yo puedo definir como que me describen como escritora, y es la inquietud y la curiosidad. La curiosidad porque siento pasión por todo lo que hago, por todo lo que vivo. Y como dice Giorgio Caprone, que es un poeta italiano, siento pasión hasta por un pedazo de pasto, por la hierba. Es decir, que a través de la escritura lo que logro es apasionarme por todo lo que está sucediendo y no tengo como un freno en ese sentido. Y la inquietud se siente en cada uno de mis libros, de mis novelas, porque son un viaje. Y son diferentes tipos de viajes. Uno puede ser, por ejemplo, un viaje en la historia hacia una Nueva York de principios de 1900. Otro puede ser un viaje real, como en el libro de Ella tan amada, cuando hablo de la escritora suiza Annemarie Schwarzenbach, donde ella viaja personalmente a muchos países, y yo también hice ese mismo viaje a Siria, a Persia, a Irán, a Irak. Pero hay otro tipo de viaje también, que es el viaje interno, el viaje interior, donde uno descubre sus deseos más profundos y sus cosas más íntimas. Y en general lo importante, creo yo, en la escritura es dejar
esa puerta como entreabierta. La escritura tiene un aspecto nocturno y es mejor dejarlo así, no querer iluminar todo del todo. Perdón, la estética, un tema fundamental en tu literatura es el arte. ¿La estética es una preocupación o es un goce en tu trabajo? No, una preoccupazione no, è sicuramente un godimento, però è anche per me è anche una chiave, cioè un modo per capire meglio la scrittura stessa. Io ho cominciato a occuparmi d'arte perché mi sono appassionata alla pittura, alla vita, all'opera di Tintoretto, che è stato uno dei più grandi pittori del Rinascimento europeo. Era veneziano, era un genio, era un visionario, era anche un pirata ed era anche un padre, il padre di una giovane pittrice di grande talento che lui ha formato, di cui è stato il maestro. Ho deciso di scrivere la storia di Marietta, la figlia del Tintoretto. Ho finito per scrivere più di 1500 pagine su entrambi e confrontandomi quasi ogni giorno con le opere di lui, quindi con il suo modo di dipingere, con i problemi che si è posto quando gli ordinavano di dipingere un quadro il cui tema era stato già raffigurato 1000 volte. E a forza di studiare questi quadri mi sono resa conto che alcuni dei problemi estetici del pittore, anche se erano molto diversi dai miei di scrittrice, però erano anche simili, perché Tintoretto stesso si doveva chiedere come racconto questa storia, se questa storia per esempio non è conosciuta, se deve raccontare la natività, tutti la conoscono, e allora lì conta che cosa lui sceglie di mostrarci, dove mette i personaggi, da dove guarda la scena. E queste sono cose anche di uno scrittore si chiede quando scrive: da dove guardo la scena? Sto lontano, sto dentro, sto nella testa dei personaggi, che cosa non faccio vedere e quindi che cosa non scrivo, che cosa voglio che il lettore pensi da solo senza che io lo metta sulla parola, dov'è la luce, dov'è la fonte di luce. E tutte queste cose che erano problemi pittorici, io ho cominciato a chiedermeli anche come problemi artistici di letteratura, quindi alla fine per me l'arte è diventata un grande dialogo alla fine, no? Fra tutti gli artisti che ho amato e che ho scelto, che a volte non avevano nulla in comune con me naturalmente, altre volte invece mi hanno insegnato a capire che cosa io stesso stavo facendo. Bueno, hablando del tema de la estética, es un goce. En realidad la estética o el arte es la llave para poder entender la escritura. Y la pasión por el arte se desarrolla sobre todo con el gran maestro Tintoretto, que no solamente con su pintura, con su obra, con su arte, sino también con su vida. Este era un gran personaje del Renacimiento, un maestro, un genio, un visionario, casi que un pirata, y también era un padre, el padre de una chica que él mismo instruye en el arte. Él era su maestro y esta es Marietta, y también es una fuente de inspiración para Melania, porque incluso entre estos dos personajes alcanza a escribir más de 1500 páginas sobre sus obras, sobre sus vidas. Y surge el problema del artista, el artista que recibe la orden de pintar un cuadro con un tema que ya ha sido pintado miles de veces. ¿Cómo afrontar ese dilema? Y de cierta manera tiene que ver con el dilema que tiene que afrontar el escritor también. Entonces hay un paralelismo ahí, cómo contar una historia, cómo pintar la natividad, y es eso mismo, cómo narrar algo que ya existe, o cómo es describir los personajes, desde dónde se cuenta una historia, qué hace el escritor, habla desde adentro, desde afuera de la escena, desde la cabeza de quien está protagonizando la historia.
qué es lo que quiere contar, cuáles son las luces de la escena, los efectos quiere involucrar o no al lector. En fin, todos estos ingredientes son los que hacen que los problemas pictóricos sean muy parecidos a los problemas literarios y que hacen también que el arte se convierta en un diálogo. Y todo este análisis se hace con muchos artistas que Melania admira y con los cuales siente que tiene muchas cosas en común y que también le ayudan a entender los problemas de su realidad. Melania, uno de tus títulos toca a un pintor que es Balthus. Ok, pero digo por Balthus. Ok, lo equivoco. Tu literatura hace contacto con lo que se manifiesta, con lo que es. ¿Qué pasa con el silencio, con los gestos que no se realizan, con aquello que no se manifiesta, con esa latencia que no si hace presente? Che sarà? Lo prossimo o che? No, questo è... io scrivo vedendo. In questo senso, anche per questo ovviamente mi interesso tanto alla pittura, perché ho un tipo di scrittura visiva, che non è cinematografica, però è visiva. E naturalmente ciò che si vede, e quindi a volte anche ciò che scrivo, e che si deve vedere, nel senso che viene messo sulla pagina, dunque il lettore lo può vedere, conta quanto ciò che invece sta dietro le parole. Cioè tutto ciò in un quadro, a volte anche ciò che non si vede è più importante di ciò che si vede, e quindi anche in un testo. Io ho scritto quasi sempre dei romanzi piuttosto lunghi, perché è una misura quasi naturale della mia voce. Più o meno sono stati i primi romanzi quasi tutti di 400 pagine, però ciò che non c'è è altrettanto importante di ciò che viene detto, così come in un dialogo in realtà chiunque scrive dialoghi sa che ciò che conta nel dialogo non è effettivamente ciò che i personaggi si dicono, ma ciò che non si dicono, ciò che sta fra le parole. E questo è difficile naturalmente, però sta proprio qui per me la capacità di un artista di selezionare il tanto che si mostrerà e di lasciare le zone d'ombra che siano altrettanto visibili o piene di senso, ecco. Yo escribo viendo y observando, por eso me baso mucho en la pintura, y la escritura para mí es algo muy visual. Lo que escribo es tan importante como lo que no escribo, es decir, que es lo mismo que sucede en un cuadro. Muchas veces lo que no aparece tiene igual significado, que está presente. Y yo suelo escribir novelas largas. La medida natural de lo que fluye cuando escribo es de unas 400 páginas, así fueron por lo menos mis primeras novelas. Pero lo que no está y lo que no aparece ahí escrito es igual de importante. Y es lo mismo que en un diálogo. Cualquiera que escriba un diálogo sabe que no cuentan solo lo que está dicho, las palabras que están escritas, sino también lo que está entre las palabras. Y ahí está el arte y la capacidad del escritor, saber seleccionar qué aparece y qué no aparece en un texto, porque también ese hecho de dejar un poco de sombra, de oscuridad, es lo que le da sentido a las cosas. El siguiente programa es para todos. En California, paso a leerles la moraleja que hacia fines de 1600